¿Cómo estamos? Dios les bendiga, un placer poder saludarles en esta maravillosa hora donde quiera que nos estén mirando. Jesús Mencía es mi nombre, alábalo con todo, estamos aquí con este pueblo maravilloso. ¿Cómo estamos, Yecho? Bueno, una experiencia más. Seguimos en este recorrido que se llama Pregón Podcast, llevándoles a ustedes excelente contenido de base cristiana. Sean bienvenidos a un episodio más aquí. Hoy estamos con un gran hombre de Dios, mi admiración para él, Pastor Odvin Ramos. Dios me lo bendiga, siervo del Señor. ¿Cómo está? Amén, amén, estamos bien. Es una bendición poder compartir con ustedes este momento, ¿verdad? Y saludo para cada uno de los que estarán viendo. Vamos a compartir un tiempo muy especial, estoy seguro que Dios nos va a bendecir. Bueno, es que hoy nos venimos hasta una comunidad rural, zona rural del municipio de Tocó. Esta comunidad se llama Guapinol, que es donde tiene el ombligo este elemento. Aquí es donde yo vivo, alábalo. Es donde parieron este elemento, hizo sus primeras travesuras, luego hizo muchas otras travesuras y... A mí no me parieron aquí, vos. ¿Dónde te parieron? Yo soy de la Lima, Cortés, varón, guerrero. Oh, Pero yo tenía como 3 años cuando me y no trajeron estás para acá. diciendo que aquí Entonces, nací, que no sé qué. No, Es no, que yo no. tenía como 3 años cuando me trajeron para acá. Ajá. Estaba pequeñito yo, pero aquí me he criado. Entonces Lo no, que pasa es que yo quería que vos te no, inspiraras y me, después me, yo no, bajarte de las nubes que andabas. me pusiste la almohada para hacerme quedar mal. Alaba. Necesito un reconcilio, Jesús Mencía. Bueno, aquí estamos entonces en Guapinol con nuestro hermano Odvi. Vamos a estar dialogando con él hoy. Él es pastor en una iglesia de aquí de la comunidad y pues vamos a estar dialogando con él, como acabo de decir, acerca de muchas cosas. Así que sean bienvenidos y antes de entrar en materia, como siempre, invitarles, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, si no nos está siguiendo en Facebook, síganos, en todas las plataformas nos encuentra como Misión Pregón, en YouTube active la campanita y para que así pues cada vez que subamos contenido entonces le suene la campanita, le caiga la notificación y pueda disfrutar de nuestro contenido. Hoy una nueva entrevista aquí en Pregón Podcast. Por supuesto que si somos Misión Pregón, señores, damas y caballeros, dándole con todo, con una nueva modalidad, Sí. aquí en Iglesia Misión Pregón. Estamos con el pastor Odvin Ramos y yo quisiera hacerle la primera pregunta. Dale ya. Bendito sea el Señor. Fluye. ¿Cómo se llama la iglesia en la que pastorea, siervo del Señor? Amén. Estamos pastoreando la iglesia Centro de Adoración, es el nombre del local. Pertenece a las Asambleas de Dios, ¿verdad? Una aclaración ahí, ¿verdad? Porque alguien me preguntaba cuando digo Centro de Adoración, entonces ya no es de la Asamblea. No. Ajá. En la organización Asambleas de Dios, cada iglesia local tiene un nombre y todas nos apellidamos Asambleas de Dios. Entonces, Exactamente. Sí. digamos que Centro de Adoración es el nombre local. Por eso es que hay una que se llama 11 estrellas, Asamblea de Dios. 7 estrellas. 7 estrellas. Siete estrellas. 7 estrellas. 11 estrellas. Ya le subió 4. Pila, para que usted le ponga así a su iglesia. Entonces, 7 estrellas, Sí. Asamblea de Dios. Luego está Monte Hermón o La Sí. Hermosa, algo así. La Hermosa, es que Ajá. somos más de 1,400 iglesias en Honduras. Entonces, cada iglesia local en el diferente lugar tiene un nombre específico. Nombres que no se pueden repetir dentro del mismo distrito, ¿verdad? Entonces, dentro del mismo distrito no pueden haber 2 iglesias, como por ejemplo Centro de Adoración, pero sí pueden haber en Honduras 2 iglesias en distritos diferentes con ese mismo Son nombre. 3 distritos de Asamblea de Dios. Están divididos, por ejemplo, ya le entramos a preguntar. Entonces, Asamblea de Dios está dividido en regiones. Hay 4 regiones en Honduras. Las regiones. Cada región está dividida en zonas. Zonas. Nosotros acá pertenecemos a la zona número 4. Esta zona está dividida a la región Atlántida. Esta región está dividida en 3 zonas. Y luego las zonas Están divididas en distritos. en distritos. Entonces nosotros aquí pertenecemos a la zona 4 y estamos divididos en 8 distritos. Es decir, cuando un distrito ya va superando los 30 iglesias, entonces se divide y sale otro distrito. Sí. Los distritos promedian un promedio de 15 a 22, 23 iglesias.
Santo Wow. sea el Señor. Sí, está Sí. fuerte eso. ¿Hace cuánto tiempo, pastor, comenzó usted a pastorear? ¿Y dónde empezó usted? ¿Usted comenzó en la ciudad, en el campo, qué sé yo, a dónde? Primero díganos de dónde es, pero díganos la verdad. No voy a decir que es de Guapinol y resulte que es de La Lima. Bueno, hoy soy de Guapinol. Hoy. No, pero ¿dónde mortal, nació? humano. ¿Dónde nació? Yo nací en Son una Copán. mafia estos pastores. Pertenezco a una comunidad que se llama La Playona, en Copán, en el municipio del Paraíso. De allá soy, con sangre copaneca. Luego crecí en una comunidad acá cercana, en el municipio de Sabá, en Barranco Chele, Ah, y aquí en el sector. aquí es cerca. Ujú. Ya el que, municipio? sí, nos venimos el municipio de en el Sabá. municipio de Sabá. Sí, Barranco Chera, la primera comunidad de Sabá. Sí, entonces ahí crecimos desde los 2 años, ya hace 30 años que vine a Colón. Entonces ahí fue donde crecimos. Y su llegada al camino de Dios. No fue tan costosa porque desde que yo tengo uso de razón, mi mamá, Tiene familia cristiana, con base sí, mi cristiana. mamá desde niña creció en el camino del Señor y pues yo también. Entonces, desde que tengo uso de razón, he asistido a la iglesia, si se puede decir así. Tengo la bendición de venir de una línea familiar por parte de mi mamá, ¿verdad? Que le ha servido al Señor. Por ejemplo, mi abuela, Marta Oliva, ella estuvo en su momento pastoreando aquí cerca, en Las Mangas. Ella es la mamá de su mamá. Ella es la Yo la mamá de mi conozco a mamá. ella. ¿Y Amén. conozco a su mamá también? Sí. Ah, sí, por supuesto. Entonces mi mamá también está desarrollando actualmente el ministerio pastoral Ok. y nosotros a tratar de seguir ese camino. Prácticamente son 3 generaciones Sí. bien puestas en el camino del Señor. Pues, Así ¿usted no es. fue bautizado desde niño entonces en la iglesia católica? No fui bautizado, pues no, por la línea que crecí hemos sido evangélicos. En algún momento, antes de entrar a hablar acerca del ministerio, en algún momento sintió curiosidad, porque me dice que desde que nació, ya creció en un entorno cristiano, sintió curiosidad por experimentar las cosas que experimenta principalmente el joven secular. Fíjese que yo acepté a Cristo porque a pesar de que uno crece en el evangelio, hay un momento de decisión. Medio rebelde. Sí, entonces yo acepté bien temprano, a los 5 años. Mm. No porque fue una experiencia bonita, porque no fue que mi mamá o que me dijeron, sino que a raíz de una experiencia que tuve, fue un sueño donde yo soñé algo que tenía que ver con la iglesia. Y cuando desperté y conmigo mismo, yo me levanté y hice a esa edad, hice mi primer día de ayuno y acepté a Cristo. Esa fue mi... Usted levantó asustado. Sí, me Se levanté. despertó asustado. Entre todos, no voy a contar el sueño, pero Sí, sí, entre sí. todo hubo una voz que escuché en ese sueño que me decía, párate y ora porque estás en peligro, Ajá. después en la finalización del sueño. Sí. Cuando yo desperté estoy hablando de las 5 o 6 de la mañana, entonces yo me puse de rodillas, oré y le dije a mi mamá, hoy voy a estar en ayuno, A los 5 años. a los 5 años. Creo que sería bueno abrir un paréntesis para que aquí vayamos distinguiendo lo importante que es educar correctamente a los hijos en el camino de Dios, porque Así es. imagínense a los 5 años tener la capacidad de comprender una advertencia de parte de Dios a través de un sueño y saber reaccionar a esa advertencia. Es importante, o sea, no es cuestión de solo llevarlos al culto cuando usted va al culto y decirle, estése quietecito, no voy a hacer bulla, que algunos ni eso hacen, sino que los dejan relajar, sino que lo realmente importante es enseñarle a los hijos a crecer con temor a Dios, que así como se le tiene temor y respeto a su Padre terrenal, también se le tenga el temor y el mismo respeto a nuestro Padre celestial. Es importantísimo desde que empiezan a tener uso de razón, irles inculcando las cosas de Dios. Entonces, hermano, a los 5 años se entrega al Señor. A los 5 años entrego mi vida al Señor y Dios me permitió vivir, bueno, experiencias únicas en mi edad bien temprano. Yo entrego mi vida al Señor, como les digo, a través para mí de una experiencia espiritual. Luego tuve otra experiencia espiritual un año más tarde, bonita, única, porque no la he vuelto a tener. A los 6 Fue una años. experiencia a los 6 años. Y a los 7 años, justamente una experiencia espiritual que, como diría mi primer visión, hablando de... Ya despierto. Sí, En ámbitos espirituales. en ya ámbitos eso es- espirituales. claro, sí.
que tuvo que ver con la muerte de mi padre, ¿verdad? Mi padre era descarriado, se había apartado del Señor. Y en ese momento nosotros dijimos a querer orar, y cuando estoy orando yo vi en visión al Señor Jesús, Ujú. ¿verdad? Cosa que uno solamente, hay que decir que en esa época, en la comunidad que yo estaba, no había televisión. Ujú. Entonces, para pensar que uno tiene una imagen, simplemente que uno ve una visión, y yo sabía que era Jesús. Sí. ¿Me miró Eh, el rostro? no podría recordar los detalles, solo sé que estuvo alguien delante mío Y, y que esa persona, y el Espíritu le dijo, es yo Cristo. sentía que él era. Sí. Y me miró, miré lágrimas que caían de sus ojos, pero no uno a veces contempla con toda claridad como uno le Sí, gustaría. exactamente. Y me dijo, me dio una palabra para mi papá, tenía 7 años yo. Ujú. Me dijo que la palabra específica me dijo, dile a tu padre que ponga la casa sobre la roca, porque no entre pocos días era destruida. La experiencia fue un poco sorprendente, porque Sí. nosotros, mi papá estaba algo enfermo, y nosotros, mi mamá nos llama a orar, y todos mis hermanos corren. A mí siempre me catalogaron mal, y es que yo era, parece que el más lento de todos mis hermanos, entonces Ujú. era el último. Cuando hacían un llamado, todos llegaban primero que yo. Casualmente todo el mundo alrededor de la cama de mi papá, de rodillas, y cuando yo llego no hay espacio, alrededor de la cama de mi papá no hay espacio para mí. Eran muchos hermanos entonces. Éramos 6, Ajá. y mi mamá. Entonces a mí me tocó quedarme sin entrar en el círculo, Ujú. Sí. y lo único que hallé fue arrodillarme agarrado de la puerta, y me arrodillo allí, solo cierro los ojos, fue algo espontáneo, inmediato, y yo miro a Jesús delante mío, y me dice, bueno, primero, en primera instancia yo miro triste, que llora, y en ese momento oigo que me dice, dile a tu papi que ponga la casa sobre la roca. Sí. No sé qué, pero algo me hizo que yo indagara y preguntara, y le digo, ¿y qué es la roca? Era un niño de 7 años, y él ¿No me había escuchado ese dice, verso todavía? no recuerdo si lo había escuchado, pero le pregunto y le digo, ahí él me dice, dile, yo soy la roca, y dile que si no entrega su vida a mí, va a morir entre pocos días. Experiencia. Darle una palabra de esas a su mismo padre, Sí, hermano. ¿Te la soltó? fui, me paré, ahí se aparté a mis hermanos, no esperé que terminara la reacción espontánea de un niño, los niños Sí. no. Entonces aparté a mis hermanos, me tiré en el pecho de mi papi, le digo, dice el Señor, que ponga la casa sobre la roca, porque si no entre pocos días será destruida. Mi papá se burló inmediatamente, la tomó como una broma, como un chiste. Y luego me pregunta, ¿y cuál es la roca? Y yo le digo, papi, la roca es Cristo, y si usted no acepta a Cristo, usted se va a morir. Fue la palabra. Fue una experiencia, claro, en un sentido bonita, ver una experiencia, una visión, Sí, pero tiene sentimientos encontrados. fue la experiencia que anunció la muerte de mi papá, quien una semana más tarde Murió. murió. Tal cual como Dios lo había. Sí, y no murió por la enfermedad, porque sí estaba enfermo, pero no fue una enfermedad terminal. Sí, A él lo mataron. Entonces, fue complicado. Crecí sin papá, pero siempre recuerdo, y cuando platicamos con mis hermanos, yo recuerdo que Dios a mi papá le habló Ujú. le habló quizás no solo en ese momento, sino de muchas maneras, queriendo que él enderezara su camino antes. Y al final no lo hizo. Al final no lo hizo. Bueno, entonces, experiencia. Así. Y después de una experiencia de esa, usted ha vuelto a tener experiencia así, porque yo considero que ese es un ámbito profético, el que selló su vida en ese tiempo, en ese momento. Bueno, fue cuando usted tenía 7 años. A estas alturas, que puede ser como 23, ¿cuánto? 24 años después, Ya son 25 años. 25 años después. 25 años que han pasado. Ujú. Y, y sí, hemos vuelto a tener, obviamente no todas las experiencias son iguales. Sí. Y yo podría decir que una visión
así de volver a ver al Señor Jesús, saber que está Él delante de mí hablándome, así, no creo, no la he vuelto, no recuerdo. Probablemente en ese momento Dios hizo uso de la persona que mostraba más fe dentro de la oración. Entonces por eso llegó a su vida y no se ha manifestado a través de ese ministerio. Que Sí, hay muchos ministerios y muchos más dones a través de los cuales Dios trabaja. Entonces a partir Sí. de ese momento tienes experiencia. Imagino que eso, bueno, es obvio que eso le ayudó muchísimo a estructurar con firmeza su servicio a Dios. sí. ¿Cómo fue su adolescencia, su juventud al servicio de Cristo? Bueno, un poquito antes de llegar a la adolescencia, mi papá muere y pasamos un proceso de que ahora somos 6 hermanos, mi hermano mayor tenía 13 años, Sí, todavía. yo estoy ahí, soy el cuarto. Digamos que según la historia que me escucho, mi papá quería 3. Yo ya no entraba en la lista de los que quería mi papá. Pero mi mamá, como siempre, ella peleó por tener más, Sí. entonces nací yo. No fui quizás ese niño que tanto deseó mi papá que naciera, pero llegué. Y al morir mi papá, mi hermano mayor es el que lidera la familia y nosotros empezamos a trabajar en una montaña. Entonces fueron años muy complicados, donde no está el papá, entre hermanos uno se pelea, todo eso. Hay anarquía. Exacto, entonces resentimiento, yo tuve una raíz de amargura hacia mis hermanos en esa etapa bien temprano, en unos 8 o 9 años. Sí. A los 10 años decidí irme de la casa, entre otras cosas decidí irme de la casa, pero como no sabía dónde ir, porque solo conocía de Barranco y conocía Tocoa, Prieta, aldeitas alrededor, entonces no sabía dónde ir, solamente recordaba que en algún momento mi mamá había ido a un lugar donde se hacían ayunos. Ajá. Y entonces, Tabernáculo, lo que llaman popularmente desierto. desiertos, exacto. Sería ya por el lugar del Antigual, quizás. A ese lugar decido irme, Ahí exactamente el antigual. al Antigual, decido Sí. irme, Bueno, arriba del antigual. sí, arriba, Sí, arriba, de arriba. Sí. Uno lo conoce por el Antigual. Sí. Entonces decido irme a ese lugar y con la intención de encontrar a alguien allí que quisiera llevarme, que me adoptara, vamos a decirlo así. Yo me escapo de la casa y no hay otro lugar A que los irme. 10 años. A los 10 años. Sin dinero, sin segunda mudada, sin nada, solo que me fui. Y estuve Pero allí. ¿cómo hizo para llegar al antigual? Desde Me Barranco monté Chela. a los buses y Entonces cuando sí me tenía cobraban decía que no andaba dinero. Soy niño, le decía. Entonces, es esa experiencia de Dios, llegar. hermano. Al estar allí, Dios usó a una persona me ministró, yo sentí que tuve sanidad interior. Y por todas esas experiencias de niño soy muy atraído a lo espiritual, sí, a la búsqueda de Dios. Entonces, yo sentí que sané mi corazón, ya no sentía resentimiento, ya no sentía raíz de amargura. Ahí estuve, una campaña de ayuno que había allí, habían 10 días, yo llegué el segundo día y estuve los 9 días. Y regresé, ya diferente, ya no me fui, me regresé para la Estuvo los 7 días del retiro. 8, bueno. 9 estuve. 9 Ahí días. son 10 días los que hacen. A los que hacían en ese tiempo. Sí, sí. Entonces, regresé. Siempre diciendo, soy niño. Sí. Y había una cosa que Dios implantó en mi corazón desde muy temprano. Y es que yo miraba a los predicadores y yo decía, yo voy a predicar. Anhelaba. Yo decía, yo voy a predicar así. Cuando tengo 11 años, yo estoy solicitando el bautismo. Estoy pidiéndolo porque lo que yo quiero hacer es predicar. Sí. Volverse un predicador. Sí. Ansiaba predicar. Quizás no sabía ni por qué lo quería hacer, porque estaba joven, pero yo sabía que yo quería predicar. ¿Y tenía algún modelo, o sea, alguna persona a la que usted en esa edad usted admiraba, pastor? Bueno, hay que decir, en ese tiempo llegaban algunos predicadores a la aldea, y especialmente uno se fascina del grito, del brinco del predicador, La intensidad. de la intensidad. La presión que le Y yo pone. miré a un hombre, especialmente Dios lo usaba. Dios lo usaba. Y el
Él se llama Sí, honrémoslo con el nombre. Nelson Claro. Ajá. Y yo lo miraba predicando y yo decía, cuando yo esté grande yo voy a predicar así. ¿Escuchó eso, mano Nelson Claro? Sí, está Sí, todavía él sí, activado. hace ¿Escuchó eso, mano Nelson Claro? Son semillas que han quedado sembradas, varón de Amén. Dios. Dele con todo. Pues en ese tiempo, él lo decía, cuando a los 12 años fui bautizado, pero tuve una mala experiencia poco después porque yo me bautizo y a mí no me interesaba, yo sé que no debería ser, ¿verdad? Pero estoy hablando, tenía 12 años. Claro. Sí. No debería ser así. Entonces No, muchacha. a mí no me interesaba, no. No era muchacha No, todavía. a mí no me interesaba Claro, de punto, predicar. cantar, a mí no me interesaba dirigir un Componente, por culto. favor. Ajá. Yo quería que el primer Predicar. privilegio que me dieran Predicar. fuera predicar. Sí. Entonces empecé a esperar, se lo comuniqué al pastor, le dije que Ujú. quería predicar, me dijo que sí, que posiblemente luego. Se lo comuniqué al presidente de jóvenes, se lo comuniqué a la líder de damas y a cada líder de la Pero- iglesia. ¿Para qué le dice a la líder de damas? O sea, quería, ya En de perdida en un la- culto de damas que yo lo quería pusieran. predicar. El asunto, No me- el asunto era predicar. yo quería predicar. Sí. Y en ese tiempo no estaba tan dividido. El culto de damas lo predicaban a hombres Siempre o los mujeres. pastores estaban, siempre Eran- tenían el control sí. de todo eso. Entonces fue bien difícil porque creo que no me veían quizás preparado. El Ujú. presidente de jóvenes tuvo la posibilidad de querer darme la oportunidad, pero no. No lo hizo. Entonces, hasta que en un momento la líder de damas no le llegó la predicadora un jueves. Ah. Entonces no le llegó la predicadora. Y dijo como la tortuga, mi momento ha llegado. Se llama Sí, la tortuga Uy, La Kung Fu tortuga Panda. loca, digo, panda. Ay, disculpe, hermano, que Sí, sí. yo cuando me junto con este, no sé qué. Mi momento ha llegado, pastor. Entonces ella se acerca, ya es la hora del culto, no llegó la predicadora, más bien no es que es la hora del culto, ya está llegando la hora De la predicar, predicación, de la el predicación. culto está en desarrollo. Sí, entonces ya está llegando y yo se me acerca la presidente damas, todo el mundo, la iglesia sabía que yo quería predicar. Y No era un secreto que yo estaba pidiendo un mensaje. Estaba ansioso. Sí, entonces me acerca y me dice, hermano, nos ayuda a predicar. Y yo digo, sí, como dice usted. Que anda un cuaderno Este es mi lleno. momento. le- A decir, yo no sabía leer, no sabía escribir porque no fui bueno en la escuela, solo hice primero y segundo grado. Ujú. No aprendí a deletrear, pero para mis primeros sermones me había aprendido las historias bíblicas. Ah, Así que por lo menos tenía 3 historias bíblicas que me las sabía de memoria. Yo sabía que no iba a ir a... Y ahí me la juego, dije. Y prediqué mi primer sermón. Ujú. A esa edad es mi primera experiencia. Recuerdo los 3 pasajes bíblicos que utilicé. Mi inspiración eran milagros, así que prediqué de milagros. Y como algo que es bastante común a los predicadores que empiezan a predicar, que somos macheteros. Yo he visto bastante eso. Sí. Entonces, mi sermón La no... idea es reventar a la mayor cantidad posible porque no Sí. te van a dar la oportunidad. Entonces, en mi sermón me llevé de encuentro a cualquiera que se perdiera un culto. Entre cosas que recuerdo, buscar un milagro, pero no ir al culto, quedarse viendo la tele. Entonces, hablé de milagros, pero fue el machete el que acompañó. Entonces, Le dieron a milagro y terminó siendo exhortación. no fue un sermón que fuera del gran agrado. Y ese día, pues, Seguro no lo volvemos a poner, dije. alguien dijo esa expresión, Ah. no No vuelve a predicar. no volví a predicar y estuve a lo largo de 4 años. Bueno, volví a predicar a los 6 años. Pero estuve congregándome, Sí, es que los que antes no bromeaban. Ah, este escándalo. estuve congregándome 4 años Ujú. difíciles, porque cada vez que llegaba a la iglesia me acordaba que no iba a volver a predicar, Estaba cancelado. que Estaba estaba... funado, leen estos chavos. Sí, ahora. entonces que no iba a volver a predicar. Hasta que estuve yendo, ya más como por fuercecita, mi mamá me decía, hijo, va a ir al culto. Y sí, mamá. Y cuando yo podía escaparme a esa pregunta, hijo, va a ir al culto,
Yo me iba ya como a las 5 de la tarde para que a la hora que mi mami estaba listando, no me preguntara. Ya no le queda Y chance. empecé a quedarme, a los 16 años empecé a quedarme de ir a la iglesia hasta que me quedé. Pero en el resto de actos de la liturgia sí participaba. Sí, sí le daban. O sea, quizás direcciones de culto, Alabanzas, creo que sí canté alabanzas. En ese tiempo al no saber leer no usaba el binario, entonces tuve la obligación de aprenderme las alabanzas. Pero usted quería predicar. Sí, entonces sí, a mí me interesaba principalmente predicar. Nunca, como digo, a una edad en que ahora yo diría uno no debe de buscar un privilegio. Yo lo digo desde esta edad, desde la madurez, Sí. pero en la etapa de mi adolescencia yo quería predicar. Era lo que encendía mi pasión para estar en la iglesia. Era un fuego que me quemaba, dice Sí. Isaías. Perdón, Jeremías, sí. Y Andaba de reemplazo. lo sentí que no era algo. Créanme que cuando uno está en una edad temprana, uno cree que si un pastor le dice usted no va a predicar, es como que Dios lo dijo. Entonces, para mí, yo no iba a volver a predicar en mi vida. O sea, yo estaba Dios me maldijo el Todopoderoso. seguro de que no iba a volver a predicar. Y seguí 4 años, pero era una decepción para mí ir a la iglesia. Yo sabía que lo que yo más quería hacer Era predicar. era predicar, no lo iba a hacer. Entonces, a los 16 años me fui apartando. Estuve un año ya definitivamente sin congregarme. Fue un año muy difícil, aunque gracias a Dios no anduve en que me salí, anduve en un montón de relajos, pero Sí, fue un sí, año muy difícil Solo se abstuvo de congregarse. porque había algo fuerte dentro de mi corazón y cada vez que me crucé con alguien que era cristiano y poníamos a hablar de las cosas de Dios, yo lloraba. Ujú. Yo lloraba porque me recordaba mi experiencia de niño. No, ¿por qué no considero otras opciones, tal vez? Otra iglesia. Sí. Pues ni yo lo sé, nunca lo consideré. Yo tenía un De hecho, sentimiento ya de la congregación. sí, nunca ni lo Ujú. consideré, o sea, no Sí. llegó a... A la edad de 17 años, ya regreso regreso al camino del Señor y ya de ahí para acá, pues sí. Ya Ya lo- Con todos los poderes. ahí sí ya volví a predicar. Entonces, cuando se reconcilia ya lo consideran otra vez para la predicación. Sí, en la iglesia había habido un cambio de pastor. Ah. Sí, y para ser exacto, estaba mi mamá. Ah. Alaba, mortal. Estaba mi mamá como... Se la quería capear. Y le encontré la vuelta. Estaba mi La mamá agarró en curva. y luego voy a meter algo que no es parte pero adelante, por ejemplo, tuvimos un evento de hijos de pastores, solo hijos de pastores. Y yo oí muchos hijos de pastores un poco decepcionados, ¿verdad? De la situación que vivían. Yo estaba bendecidísimo de ser hijo de pastor, Sí. porque todo el privilegio que soñé, Usted lo tenía. hoy a lo sus tenía. anchas. Y lo tenía en cierto sentido a mi disposición. Yo más quiero predicar. Entonces Vaya, pues sí. era de darle. Y comencé a predicar. Ujú. Empecé a predicar en la iglesia donde yo crecí, Pero una iglesia muy... Ajá. cuando iba a desarrollar esa predicación, su segunda predicación por primera vez después de su reconcilio, no se dijo así, ahora no le voy a tirar tanto palo porque si no me... Eh, Crezco en una iglesia, para poner en contexto, una iglesia de mucha búsqueda, una iglesia que buscaba, Ujú. pero de poco estudio. Ajá. Al tener eso en contexto, ahí todos éramos macheteros. Sí, Entonces, permítame, es que es cierto, se me había escapado esa pregunta, le iba a hacer yo y se me había escapado. No entiendo por qué se ofendieron tanto con una prédica de fuerte exhortación, si en ese entonces, estamos hablando de hace 20 y la calaca de años, tal vez un poquito menos, pero en ese entonces prácticamente todas las iglesias evangélicas era la línea que seguían, Sí, la hace línea exactamente radical. 20 años. Bueno, exactamente 20 Sí. años, o sea, seguían la línea radical. ¿Por qué cree usted que se molestaron? A veces, hermano, creo que hay cosas que Dios las permite. Ujú. Son experiencias que Dios nos permite vivir. Dios puede ser que una persona muy amable en un momento sea dura con usted. Sí. Dios puede permitirlo como parte de un camino que nos toca recorrer. Ujú. El pastor con el que yo tuve experiencia fue un pastor que yo lo aprecio. Es un gran pastor, si yo me lo dicen ahora,
con un gran mensaje de parte de Dios. Ujú. Pero siento que en ese momento dijo una palabra que fue pesada para mí. Sí. Fue pesada para mí. Eh, entonces, no siento que haya ido la mala intención del pastor, sino más bien Inmadurez. cosas que Dios permite. Yo ahora Ujú. sí lo pongo como un capítulo en mi vida que Dios me permitió. Sí. Eh, Ojalá que así tomáramos todas esas cosas, ¿verdad? es que uno no las son- toma así en el momento. Sí, es cierto. Mire, yo analizo la vida de José. ¿Cómo es la vida de José? Está con el papá. El papá es el querido. Sí. Tiene la El túnica. eh, el papá lo manda a supervisar a los hermanos. Vaya a ver cómo están los hermanos. Pero luego, como parece que la vida de José está arriba y empieza para abajo, los hermanos lo aborrecen, Ujú. lo meten a la cisterna y uno dice va para abajo. Y de picada. Lo venden. Sí. Llega allá, la mujer se inventa de que el hombre quiso acostarse con ella, Ujú. quiso abusar de ella, Sí. lo meten preso. Uno, Sigue cayendo, sigue ca- la vida Va dice, para abajo, Ah, varón. va para abajo. hasta que llegó a lo más. Sí. Pero cuando uno ve desde la perspectiva de Dios, uno se da cuenta que Dios ve las cosas totalmente al revés. Exactamente. Ujú. Cada vez que parecía que José bajaba, en realidad subía. En realidad José iba alineándose más con el propósito divino hasta que llegó al punto. Entonces, en la vida hay procesos que no tienen que ver con que una X persona sea de mal corazón. Hay procesos que tienen que ser, Pastor, significa que Dios los permite. significa que Dios puede utilizar a cualquier persona para doblegarlo a uno, pastor. Fíjese Para que, prepararlo a uno. aprovechando esa pregunta suya, a la edad de 18 años, que ya estoy predicando seguido en la iglesia, ya tengo las puertas abiertas, a esa edad yo tengo una batalla algo fuerte dentro de la familia, porque hay un hermano, entre hermanos, y yo me sentía, claro, él no es cristiano, Ujú. entonces, y teníamos ahí unas situaciones, y yo me acuerdo que yo oraba y le decía al Señor que tomara el control, y un día asistimos a una enseñanza y el que está predicando, el que está dando la conferencia dice una frase. Toda la enseñanza no la recuerdo. Si me preguntan, no recuerdo nada. Solo recuerdo una frase que él dijo. Tenía 18 años yo. Y es una frase que vive conmigo. Ujú. Él dijo, Dios va a usar la persona más difícil de soportar para moldear tu carácter. Cuando ese hombre dijo esa palabra, a mí me quebró. Yo sentí que me quebró por dentro porque todo lo que había vivido lo entendí. Ujú. Yo dije, Con razón. perdóname, Señor, porque tú has usado todo esto. Esto es Misión Pregón, señores. Estamos Entonces, aquí con el siervo esa Osby. palabra me rompió y vive Aleluya. conmigo hasta hoy. Ujú. Sí. Luego recuerdo que experiencias bonitas que viví, empecé a ver las dificultades de otra manera. No digo que no me ofenda porque hay veces que uno anda, como Sí, dicen, por supuesto. anda como En alguna corto. temporada. Hay varón. temporadas, sí. Pero cuando ya me paro y Ajá. reflexiono, hoy veo las cosas así. Sí. Hay veces que Dios necesita valerse de personas muy difíciles Sí. para hacer un cambio en nosotros, Sí, para moldearnos. Dios Así. amado. Qué tremendo. Lo machacaron, siervo del Señor, en esa área, pues estrujaron el carácter suyo. Sí, fue algo que Dios permitió y me ayudó mucho porque yo puedo decirles que no soy un pastor que todo el mundo quiere, pueda que hayan personas, pero tengo paz. A mí no muy fácil, siento que por algo que dijeron, por algo, Sí. yo me siento tranquilo. Y yo siento que parte de la tranquilidad con la que vivo tiene que ver con los procesos de ayer. Los procesos de ayer son los que ahora me han hecho fuerte. Exactamente. La experiencia del pasado le ayuda a manejar el presente. Amén. Así es. Qué Bueno, bonito eso. entonces empieza a agudizar y a desarrollar su predicación, su bosquejo. ¿En qué momento se da ese llamado o empieza a darse ese llamado hacia el ministerio pastoral? Ok, yo tengo 18 años sin conocimiento, sin mucho conocimiento bíblico, más que la lectura normal. Ujú.
eh, en una iglesia donde no era muy común, de hecho la mayoría de mensajes eran sin tema, uno agarraba la Biblia y le rumbaba. Y se expandía, se desplazaba por cada texto de la Biblia, Sí, sin importar si concordaba o no. sí. Entonces crezco en ese ambiente donde el predicador se le daba el mensaje en el momento. Ujú. Y en ese año yo estuve predicando en la iglesia, casi era el predicador de la iglesia, porque Ah, las que iban a repartir privilegios, hermano, nos predica. Y ya empezaba, nos predica. Y al final, como última opción, porque tal vez yo había predicado el culto anterior, no me preguntaban primero, ujú. entonces iba y hermano, nos predique. Y yo siempre decía, Sí. sí. Entonces hubo semanas que me la tiré predicando los 5 días de culto. Ay, ay, ay. Lo empacharon. Porque cada quien que iba, y Porque para le mí, empachó los dedos. hasta que empezaron personas dentro de la iglesia que ya empieza a le aburrir. estorbaba eso. Sí. Y yo recuerdo llegaron de una hermana y decirme, ya, no pueden poner a otro predicador. Entonces, pero en ese tiempo empiezo a buscar, a orar Ujú. por una hambre. Hay una hambre en mí y era la hambre de ser lleno del Espíritu Santo, ser Ujú. bautizado, la experiencia que conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. Sí. Y comienzo a una búsqueda, ayuno, oración. Yo le preguntaba al Señor que me dijera cuántos días de ayuno hay que hacer para ser Con bautizado. espíritu, lleno del Espíritu Yo quería Santo. hacer cualquier cosa. Ujú. Hice cosas como si uno comprara al favor de Dios porque no entendía quizás Sí. bien las cosas, pero estuve orando ¿Nos por puede mencionar bastante alguna, tiempo. pastor, de esas cosas que hizo? Pues yo, entre cosas, locuras que hice, declaré ayuno sin comer y sin dormir. Declaré- Hay uno de sueño. ¿Cómo le Ay, fue? o sea, Hay una vigilia. tuve Ah, tres, ayuno y vigilia, tuve ok. tres- Ayuno y vigilia. tuve 3 días de ayuno que salí casi muerto, porque era no comer, no dormir por 3 días. Pero ¿y cómo hacía para resistirse al sueño? Pues yo me echaba agua en la cabeza, brincaba, o sea, el Yo, caso. después de una vigilia, varón, aunque me tengan la comida y yo no puedo comer, yo es que voy a dormir. Sí. No Entonces, digamos 3 noches así. el caso es que yo quería Sí. ser bautizado del Espíritu Santo. De verdad, usted quería obligar a Dios a que le respondiera. Sí. Esa gran batalla que tuve de esfuerzo, hasta querer sujetarme a estar de rodillas a la fuerza, aunque no sintiera ganas de orar, toda esa batalla, bajo los brazos cuando me doy cuenta que en la iglesia están habiendo bautismos del Espíritu Santo, pero que no soy yo el que estoy siendo bautizado. Dios mío. Aquel que ni se la buscó la encontró y usted. Entonces recuerdo Torcido, una ¿va? joven de la iglesia que es bautizada en el Espíritu Santo y ella dice, yo nunca oré por el bautismo. Y yo tenía un año de estar orando. Tenía un año. Pues en ese tiempo de búsqueda sí yo tengo una visión. Y yo miro, estoy de rodillas, como a la 1 de la mañana, porque tuve tantas experiencias que en una ocasión quise meterme. Yo todo lo que era de oración quería meterme. Entonces las damas estaban orando en la iglesia, yo vengo y me meto. Yo quería estar donde estuvieran orando. Y se me acerca la presente dama al oído y me dice, hermano, esta oración solo es de hermanas, damas. Y entonces la única vez que me han sacado de una oración. Entonces me sacó y yo salgo con ese capricho personal quizás que tenía y digo, me voy un poco decepcionado, me tiro a la cama porque me habían echado. Yo me sentía que me habían echado. Se sintió despreciado. Sí, Le quitaron su parte. y cuando me tiro a la cama pienso y digo, ellas oran 1 hora, yo voy a orar 2. En Entonces, su cuarto ahí. sí, y ahí nomás convierto mi cuarto en mi sitio de oración, 18 años. Mm. Ellas tenían oración a las 2 de la tarde, así que le digo, Señor, voy a orar a las 2 de la tarde y a las 2 de la madrugada. Vaya. Entonces, allí, siento que allí empieza porque un poquito después de esa oración, 2 horas diario, tengo la visión que miro una plantación. Ah, volvió a tener visiones. Sí, sí. Sí, de hecho, en mi vida he tenido muchas experiencias Ah, ok. de visiones. Entonces, yo miro una plantación y miraba arbolitos pequeños y yo miraba que yo andaba regándolos, Mm. arbolitos pequeños, Sí. y yo andaba regándolos, entonces
en ese momento yo me miraba adentro, era como estarse viendo en un espejo, yo me miraba adentro y yo miraba que andaba regando los arbolitos. Ujú. No entendía mucho lo que significaba. Luego seguimos orando y mi mamá me mira una visión. Ujú. Y mi mamá mira en un río de una comunidad que se llama Puntilla. Y miraba que en el centro de ese río había una gran piedra, grande. Y me miraba a mí parado con una Biblia abierta. Ujú. Entonces yo nunca con ser pastor no soñé. Sí quise ser evangelista. Yo decía Ah, ser evangelista, no ser pastor. Pero recién de esas dos visiones yo empiezo a sentir algo. y recordemos, permítame, voy a abrir un paréntesis ahí. Recordemos que una de las maneras en las que Dios representa multitudes en la Biblia es a través de agua. O sea, Sí, al mostrar agua significa multitudes. Y usted lo muestra en medio de un río, ahí más o menos viene clara la amén. interpretación. Continúe. Entonces había un hombre que yo quería mucho, Pastor Germán López. Yo lo conocí a los 10 años, Ujú. allá cuando me había ido me había escapado de la casa. En el Antigual. Sí. Y ese hombre, para mí era mi modelo espiritual. Un Ajá. hombre de mucha oración, de mucha entrega. Entonces yo inmediatamente mis visiones se las cuento a él. Y él me dijo una palabra, me dice, hermano, es de Dios. Sí. Y me dice, un lunes, me acuerdo que me dice, haga lo que Dios ha puesto en su corazón. Eso fue todo lo que me dijo. Y yo me levanto el martes a las 5 de la mañana, agarro mi maletita y me fui para Puntilla. Ah. Y llego, Él vivía ahí en Puntilla. no, No. él vive en Salamá, El pastor el pastor Germán López de Salamá. de la Entonces, iglesia, disculpando, pastor, palabra viviente, Palabra Viviente. palabra viviente. Es que, es que te has ido vago, querido. Entonces, eh, él me dice, haga lo que es de Dios, hermano. Fue todo lo que me dijo. Haga lo que siente en su corazón, lo que Dios ha puesto en su corazón, me dijo. Sí. Yo sabía que las dos visiones habían estado relacionadas con Puntilla y yo agarré para Puntilla. Ujú. No me mandó mi mamá, que era la pastora, no me mandó la iglesia. Yo agarro Nadie para lo Puntilla. comisionó de aquí de la tierra. Sí, Ujú. nosotros en ese tiempo teníamos un pedazo de tierra, como unos 20 minutos, 25, 20 minutos de Puntilla. Ujú. Y mi hermano vivía allí. Yo ni siquiera entré a la casa de mi hermano. Yo pasé por al frente, derecho para Puntilla. Yo iba a predicar. Sí. Llego como a las 7, como a las 8 de la mañana. Y allí vivía un tío mío. Y llego a la casa de mi tío. No estaba él, estaba la mujer, la esposa. Pero usted todo lo tenía planificado ya. No, desde la visión yo había Espontáneamente, pensado ¿verdad? ir en Puntilla porque la visión era con Puntilla. Sí. Pero cuando el pastor dice, haga lo que siente en su corazón, yo solo pensé en irme a predicar ahí. Te le dije, Señor, tú me mandaste ahí y resolver. Entonces, yo hoy cuando bromeo con los hermanos les digo que estoy en el ministerio porque un día sentí algo y me moví. Y en un momento Dios dice, este está allá, tengo que apoyarlo, tengo que respaldarlo. Ella se tiró, agárrenlo ahí. Entonces llegan de su tío, en Puntilla, ese Sí, primer día. le digo a la esposa de mi tío, vengo a levantar una obra. Ujú. Entonces, Elodia López, hoy vive aquí en Cayo Campo, y ella me dice, nosotros estábamos orando a Dios para que viniera alguien. No. Y así que ella tenía una pulperillita, y llega una vecina que se llama Idalia a comprar, y yo aprovecho también a hablar con ella. Llega otra hermana que se llamaba María, y las evangelizo, y las tres se reconciliaron ese día No. con el Señor. Sí. Y les digo, Ya estaba bueno, listo ese terreno. les digo, si ustedes me permiten, yo voy a quedarme haciendo culto. Y me quedé toda la semana haciendo culto. Y a todo esto su mami. Mi mamá sabía que me había ido a predicar, porque sí se lo había dicho, la iglesia no sabe nada. Ujú. Entonces me quedé predicando con esas tres hermanas. Pues había grupo, porque cada hermana se reunía con su grupito de hijos. Ujú. Entonces ahí inicia mi historia ministerial, en el año 2010. Increíble. Ahí inicia mi historia ministerial. Una semana más tarde bajo a la iglesia contento. Hay reunión de asamblea y me paro y les digo, hermanos,
estoy levantando un campo blanco. Yo Yo me imaginé un aplauso, como Sí. una ovación de pie. Una ovación. Algo, Gloria a algo Dios. grande, todo el mundo abrazándome, felicitándome. Confeti y todo. Sí, yo me imaginé algo bonito. Ajá. Estaba haciendo algo, no era normal que ir a un lugar y decir, ya está, Sí, sí, ya ese- estamos. ese valor. Me ofrecieron el lugar para predicar. 18 años era mi edad en ese entonces. Y se para la primera diaconisa. Y ese hermano dice, estoy hablando que es una reunión de asamblea. Se para y dice, hermanos, yo digo que el hermano lo que pasa es que aquí no le para bola a ninguna muchacha. Ay, ya. Y quiere ir a buscar mujer a puntilla. Pero sí le Santo. paraban bola. No tuve una vida muy allí de andar, creo No, no, que... no le, sí. no le, no le es llamaba la más, atención todavía. No, sí, quizás me llamaban la atención, por lo menos una Pero no persona era que esa yo su me sentí prioridad en interesado, ese momento. pero no andaba ahí buscando. No, me aquí, o sea, yo sé que obviamente no tenía nada que ver, solamente para salir de la duda. Entonces se levanta ella, dice eso, imagino, empiezan a reírse todos. Sí, no, y lo hablaron muy en serio, casi todos tenían la postura parecida, que yo iba a irme, me quería ir a defraudar la iglesia. Sí, la postura especialmente del diaconado Ajá. fue ese, que yo me quería ir a defraudar la iglesia. Finalmente dijeron, pero está bien, si quiere hacerlo, vaya hágalo. Lloré, pero el siguiente día llené mi maletita de ropa. No entendía la función de reglamentos, todo eso que después lo fui entendiendo. Llené mi maletita de ropa y me fui. A seguir trabajar, desarrollando a seguir el ministerio. trabajando. Y a partir de ese momento, sin pausas hasta aquí. Sí, he tenido pausas. Ajá. Estuve año y medio en ese lugar. Ajá. Año y medio. Quedó un grupo grandecito, como de unas 13 personas congregándose. Ujú. Compramos un solar en ese Ujú. tiempo, hoy hay templo. Sí, sí, sí. Sí, entonces Hoy en trabajamos la iglesia Asamblea de Dios de Puntilla. de puntilla. Actualmente ha sido descuidada, necesita ser restaurada, pero Que busquen otro que no consiga novia y lo manden. Entonces, ya que funciona la estrategia, ¿no? amén. Estoy Entonces, siendo sarcástico. Quiero aclarar que estoy siendo sarcástico. sí. Te vamos Entonces, a mandar a vos. me recuerdo que Ajá. cuando yo salgo de ahí, yo Se me salgo compuso, porque me decía. mi anhelo principal había sido, y hasta ahí no cambiaba, a pesar de que estaba en ese campo blanco, ser evangelista. Sí. Ser evangelista. Entonces, en ese lugar fui bautizado con el Espíritu Santo después de que dejé casi de pedirlo, porque ya tanto que miraba que otros eran bautizados y yo no, Todo esto no había sido bautizado. no había todavía. sido bautizado. O sea, ya se había resignado Sí. a que no lo iba a recibir. Y justamente cuando se resigna es cuando lo Es cuando lo recibe. Y ahí podemos sacar otro mensaje para Yo analizar. recuerdo que una palabra, yo oro un sábado, después de pedirlo tanto, y le digo, Señor, nunca más, algo locuras que yo sé que ustedes habrán cometido también, nunca más vuelvo a pedir el bautismo del Espíritu Santo, le digo. O sea, al fin, si usted me lo quiere dar, me lo da, si no me lo... Yo estoy como un hijo adolescente rebelde Ya. murmurándole al... ¿Haciendo berrinche? Sí, haciendo berrinche, Le le paró digo. y te voy a hacer un berrinchito aquí. Ajá, Si usted me lo quiere dar, me lo da, si no, no me lo da. Ajá. Pero Porque no me va a echar culpa después a mí. sí, yo no vuelvo y resignado vuelvo y bajo a la aldea con lodoso, porque camino del cerro, y bajo a la aldea y en una casa hay una oración, yo oigo la oración, reconozco la voz de un evangelista de ese momento y me meto a meterle lodo a la sala a la hermana y me meto. Que era manca la oración. Y cuando el evangelista está ministrando, cuando yo abro la puerta y me meto, como que esperándome estaba, yo solo abro la puerta y el hermano de un solo me tiene la mano en la cabeza Ay, señora. madre. y me dice, así puntualmente, me dice el Señor que has dicho que no vas a volver a pedirle que te bautice. Ah. Lo había dicho un sábado, ese era, o sea, lo había dicho ese sábado por la mañana, ese era por la tarde, ese mismo día. Y me dice que has dicho, pero dice el Señor, me dijo, que no vas a recibirlo como tú has pensado,
sí me recuerdo palabras precisas porque yo siempre que un evangelista, yo era de esos hermanos que cuando alguien llamaba al altar corría a ponerle la cabeza. Yo me imaginaba, yo decía, con este que viene, Este sí es el poderoso. este sí. El bueno. Hice ayunos y viajé hacia donde hombres usados por Dios para que oraran por mí porque yo pensaba que esa era la fórmula. Espera el tiempo de Dios. Hasta que ese día el hermano me dice, y dice el Señor, me dijo, que te va a sorprender y que no va a ser como tú lo has esperado. Fue tan específica la palabra de Dios por medio de ese hombre que me dijo, no va a ser necesario que alguien ponga la mano sobre ti. Sí. Pues esa palabra cambió mi vida. Yo salgo de esa oración sábado por la tarde lleno de gozo. Fue uno de los cultos más maravillosos. Yo estaba contento. El domingo por la mañana yo estoy lleno de alegría y emprendo mi camino de regreso para la comunidad, para Puntilla. Pero yo voy gozoso. Esa noche me quedé en vigilia personal. Y el lunes por la mañana yo llego donde mi hermano era inconverso. Y oigo que mi hermano está ahí, ¿verdad? Un poco sofocado con algunas cosas, regañando a los hipotes y cosas así. Entonces digo yo, antes de que me salga regañando a mí, entonces me le ofrezco y le digo, no, le ayudo. Y empiezo a ayudarle. No, le digo, le ayudo. Y él me dice, está bien, pero yo le voy a ayudar con una condición, le digo. ¿Qué? Necesito que oremos ahorita. Y después yo le ayudo todo lo que quiera. Entonces nos metimos a orar. No, mi hermano inconverso no estaba orando con ningún pastor. Empiezo a orar por ellos y cuando yo empiezo a orar, el Espíritu Santo descendió. Ahí lo sintió. Sí, empecé a hablar en lenguas. En la casa de un inconverso. En la casa de un inconverso. Fue sorprendente porque no era una reunión de oración planificada. Y fuera del protocolo. Sí. Allí fui bautizado. En ese mismo momento yo vi en visión una nieblina como nube, algo bonito cubriéndome. Y yo experimento un gozo extraordinario, algo precioso. Quedo encendido en fuego, como uno lo suele decir. Y haciendo locuras, porque allí en Puntilla se vivieron en ese tiempo, en ese Campo Blanco, bautismos del Espíritu Santo. Una niña como de 7 años fue bautizada por el Espíritu Santo. Yo me imagino que eso los quedaba viendo así. Él sí y yo no. Ella sí y yo no. Que yo no tengo. Sí. ¿Cuál es el problema conmigo? ¿Cuál es el requisito que falta? Yo, regresando ahí, yo le pedí oración a todo pastor que pude para que orara para yo ser bautizado en el Espíritu Santo. No ocurría. Pero cuando yo soy bautizado, viví una época donde Dios, yo puedo decir Dios me usó porque muchas personas, tanto en Puntilla como en Barranco, fueron bautizadas por el Espíritu Santo al imponerles las manos, al orar por tuvo la ellos. experiencia en ese momento de hablar lenguas angelicales, ¿Dónde sanidad? Sí, con algunos dones. sí, he tenido la experiencia. Recuerdo que una niña como de 7 años, yo ando, ¿verdad? Como bajo la experiencia, y yo caminaba orando, hablando en lenguas en el camino, haciendo locuras. Y voy y hay una niña bañándose en el río, que era de la iglesia, esa niña bien chiquita le gustaba cantar. Y yo no hallaba más que preguntarle a la gente si quería ser bautizada en el Espíritu Santo. Así que le digo a aquella niña, ¿usted quiere ser bautizada en el Espíritu Santo? Y la niña me dice, sí, yo quiero, pero mi mami me dice que estoy muy pequeña. Entonces le digo, vaya, cámbiese, que ahorita voy a ir a orar a su casa y usted va a ser bautizada por el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo sintió eso usted? Simplemente lo sentí, lo dije y El- no hubo nada más que era en algo que yo Era no, algo sobrenatural. no fue que oí, Ni oyó. no fue que oí, sino que tuve el impulso de decírselo, lo dije. Y cuando yo fui, la familia se reunió y el Espíritu Santo descendió. Y Maravilloso. entonces, eso fue algo que fue ocurriendo, bajé a la aldea, a Barranco. Y recuerdo un martes, una semana más tarde, donde 5 personas fueron bautizadas por el Espíritu Santo. Entonces, algo lindo que vivimos. Y supe
recién allí, en ese tiempo prediqué el sermón, lo que usted hacía mención, en que espera el tiempo de Dios. Yo prediqué un sermón en la iglesia ese día, eh, titulado el tiempo de Dios es perfecto, haciendo énfasis de mi experiencia, cuánto había orado y que me había costado, pero retomando que la promesa estaba. Sí. Y que algunos habían orado como yo, o que algunos se habían cansado, pero que la promesa estaba. Y cerré mi sermón diciendo, hoy quizás es el momento. Ah, Y llamé a la gente al frente Alábalo. y lo recibieron. y empezaron a ver personas allí en la comunidad de Barranco hablando en lenguas. Sí, es que hay que notar algo maravilloso. O sea, usted quería recibir el bautismo del Espíritu Santo y experimentar cosas bastante usuales en la gente que tiene esta experiencia. Y Dios lo hizo esperar un momento, un tiempo, pero cuando lo recibe no solamente lo hace a través de usted, sino que lo convierte en un canal, ¿me entendés? Sí, no En un solamente canal. era para él, sino Ujú. para muchas personas que estaban alrededor de usted y que lo habían visto a través de su trayectoria, le habían visto a usted el anhelo que usted tenía y la pasión que usted tenía por la predicación de la Sí. palabra, ¿verdad? Sí, fue algo bonito, porque yo tuve la experiencia, por ejemplo, de ser la persona que oró por todos mis hermanos para que fueran bautizados en el Espíritu Santo, excepto mi hermano menor, que él había sido bautizado más joven. El secaleche. Sí, pero los otros 4 hermanos, mis 3 hermanos y mi hermana, yo oré por ellos oré y les dije, ustedes declaré el Espíritu Santo y descendió sobre ellos. Mis cuñadas fueron Santo bautizadas Dios. por el Espíritu Santo en un momento que Dios me permite orar por ellas. El bautismo en el Espíritu Santo. Fíjate que, Sí. bueno, hoy hemos hablado acerca de cómo él luchó para mantener su vida espiritual y también recibir el bautismo. O sea, estoy notando que era el más grande anhelo de él. ¿Entendés? Era Sí. el más grande anhelo de él en todo su existir. Entonces, se me ha venido la idea que abramos un panel Sí, por en supuesto. otro nuevo capítulo. Claro que sí. Abramos un panel. Se sientan ustedes dos. Podemos sentar al hermano Javier, que también tiene mucha experiencia en eso y que ya los que ven el podcast lo conocen. Sí. Y que entre los tres, yo solo como moderador, nada más. Entre los tres se realice un estudio de lo que es Acerca del bautismo en el Espíritu bautismo Santo. del Espíritu Wow, eso Santo. está poderoso. ¿Qué es? ¿Cómo se experimenta? Sí. ¿Cuáles son los reflejos? Y todo. Algo profundo, ¿me Y entiendes? también- Nada también- superficial, bien profundo. Hablando qué no es el Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo. Cosas que se creen que es a causa del Ay, Espíritu ay, ay, Santo, ay, ay, pero ay. que Yo siento a Dios aquí en Nel esta pastel. plática. ¿Está de acuerdo Sí. usted, pastor? Amén. ¿Está de acuerdo vos? Sí, claro que sí. ¿Está de por acuerdo, hermano supuesto. Javier? Ah, vaya, pues. Siervo, alaba. Bueno, Bueno, excelente. Vamos a programarnos, no le vamos a decir cuándo va a estar en las plataformas, pero vamos a programarnos para abrir ese panel y hacer que hagan ese estudio solamente como moderador y... Por supuesto que sí, Pastor Osvin. Yo he sentido una maravillosa atracción acerca de este tema maravilloso que hemos estado hablando y acerca de su vida. Quizás estoy conociendo cosas que yo no las conocía de usted, aunque sí he conocido algunas porque hemos sido buenos amigos. El Pastor Osvin y yo hemos sido buenos amigos ya por, qué sé yo, quizás por lo menos unos 8 o 10 años, Pastor. ¿En qué fecha fue que nos conocimos usted y yo? En En una 2014. montaña. Ahí hay mucho que... En 2014. Santo Dios. 10 años mortales de estar conociendo al siervo del Señor y ha sido maravilloso. La verdad que desde la primera vez que le miré tuve una ¿cómo te puedo explicar? Sentiste Es que algo de porta Dios. algo. O sea, sentiste el espíritu, los espíritus de ambos Por supuesto. se enlazaron. Es que porta algo de Dios, una presencia de Dios maravillosa. Mira, escuchar hablar a este hombre, desarrollar un tema, qué sé yo, que sea el tema que sea, que te toque escucharlo, enseñar. Yo lo disfruto, yo lo he llevado a la iglesia y lo vamos a llevar un poco luego otra vez, pastor, Amén. para que pueda impartirnos una palabra poderosa de parte del Así Señor. es. Ya lo vamos a Bendito esperar. sea el Señor. Igual yo desde aquel día que lo conocí hace un ratito. ¿Cuándo es ella? No, es que hoy nos conocimos Poderoso con el Jesús. pastor, pero realmente ha sido una gran experiencia. Creo que Sí. ya estamos El poniendo- tiempo se nos Sí. ha ido. Sí. Pastor, el tiempo se nos ha ido. Yo creo que una vida no se puede explicar, qué sé yo, ya llevamos como 1 hora y fracción. ¿Cuánto, verdad, Angelito? 59 minutos llevamos de estar escuchando este testimonio tan maravilloso. Todavía falta que nos cuente cómo fue su vida para conquistar
a su esposa. Hay tanto que nos tiene que contar. Es que le vamos a sacar la lengua en el nombre de Jesús. Solamente anticipe, eso le costó más o menos, pero estuvo ya un Bendito poco sea más, el Padre, más pero accesible. sí, ajá. Al crecer y tener una adolescencia El- muy basada en lo espiritual, Sí. yo tenía reglas muy fuertes conmigo mismo. Entonces, en muchas reglas que sería para hablar en otro momento. Sí, Por supuesto, pastor. Un noviazgo con muchas reglas también, Sí. con mucho distanciamiento, respetando mucho la vida, la santidad de cada quien, Sí. cosa que quizás hoy no se respeta y al contar mi historia sonaría como un noviazgo raro. Ey, pero eso está bueno. No, lo Sí. vamos a agarrar. Eso está poderoso. Vamos a aplicar aquí también el segmento Sí. que tenemos de pareja. Sí, exactamente. Vamos a aplicar. Porque tenemos un segmento de pareja también. Que Bendito que sea el Señor. para que ella cuente cuántos días de ayuno le tocó hacer para que este hombre Santo. le dijera, va pues, va a pedirle permiso a mi mami. Alábalo, gente maravillosa. Señores, por esta ocasión nos despedimos, pero pendiente porque se viene la segunda parte de este maravilloso encuentro con el pastor Odvin. Despídase por ahorita, pastor, pero sabiendo de que es temporal este despido porque viene pronto ya nuevamente a Misión Pregón. Amén. Bien, muchas gracias por el tiempo. Yo solamente quiero dejar una sola palabra para todos aquellos hermanos y hermanas que tienen hambre y sed del Espíritu Santo y que anhelan vivir esa experiencia maravillosa, el bautismo, los que no la han vivido. Yo solamente quiero decirles, la promesa es para usted. Como lo dijo Pedro, la promesa es para usted. Y usted tiene que hacer la suya. Siga buscando, que Dios no le va a negar a usted el Espíritu Santo. Eso lo dijo, lo escribió Lucas y yo lo creo. Dios les bendiga. Amén. Poderoso el Excelente. Señor. Somos Misión Pregón, gente. Síganos.